Hoy vamos a hablar sobre la historia de un hombre que yo creo que todos, aún si nos tocó ir a la escuela dominical de niños, lo conocemos. ¿De quién vamos a hablar hoy? De Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo creo que todos nos sabemos la cancioncita que aprendimos durante la escuela dominical siendo niños. Pero vamos a aprender de Jonás qué le costó a él su desobediencia, porque el Señor ha puesto estas historias en la palabra para que nosotros aprendamos de esos siervos que vivieron antes que nosotros y no cometamos el mismo error. Amén. Amén. Así que el tema de la clase de hoy es la rebeldía de un misionero. ¿Y quiénes son misioneros aquí hoy? Todos hemos sido encomendados una misión, así que cada uno de nosotros somos misioneros. Amén. Y la lectura, la base bíblica se va a encontrar en el libro de Jonás, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, pero por cuestión de espacio solamente vamos a leer ciertos versículos durante la lectura antifonal. ¿Alguien me puede leer el pensamiento central? El miedo, la duda y los prejuicios afectan la obra misionera, pero el Señor puede ayudarnos a triunfar para su gloria. Amén. El miedo. A veces nosotros decimos, pero yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. ¿Y por qué no tocas la puerta del vecino? Ay, es que si esa señora tiene un carácter y si sale me empieza a gritar. Bueno, no queremos que nos griten, no queremos que nos hablen feo. Así que a veces sí tenemos un poco de miedo. A veces tenemos prejuicios también. Personas que ya tenemos una idea de cierto grupo de personas y también tenemos un poquito de miedo. El texto vario, ¿quién me lo puede leer? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol abriré, si hiciere mi estrado, he ahí, allí tú estás. Salmo Amén. 139, 7 y 8. Amén. Y hoy vamos a identificar los elementos que conducen a la desobediencia. Los objetivos serán no permitir que los prejuicios y los falsos temores afecten la labor misionera y responder al llamado de Dios en obediencia. Esa es la misión de nuestra clase de hoy. Y vamos a leer entonces en el libro de Jonás, primeramente del capítulo 1, versículo 1 al 5, y luego brincamos al 15, 16 y 17, 2, 1 y 10. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Este es un libro que me costó trabajo encontrarlo en la Biblia, déjenme decirle. Y esto que tengo las cositas negras es ahí. Pero qué bueno que ya todos lo tienen. La palabra dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez y estuvo con la serpiente del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Versículo 10. Amén. Esta historia se oye como un poquito
fantasiosa. Y dirán algunos por ahí a lo mejor que eso no pasó, eso no pudo haber pasado. ¿Cómo va a ser posible que un pez se haya tragado a una persona completa, entera, sin mascarlo, y que estando dentro del vientre del pez no haya sido digerido por el pez? No podemos ponerle límites al poder del Señor. Amén. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo para validar la historia? El mismo Señor Jesús hizo mención de esa historia cuando Él dijo, al igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo también estaré en la tierra en 3 días y 3 noches. Así es que si alguien le dice por ahí alguna otra cosa, sepan que el mismo Señor Jesús, a quien nosotros creemos todo lo que dice, afirmó que esa historia era verídica. Amén. El profeta Daniel, un profeta del Señor, recibió una visión y el Señor le presentó a Daniel los reinos que iban a haber en esta tierra desde, bueno, ya habían pasado 2 reinos cuando el Señor le dio la visión, desde la creación del mundo hasta el final. Y dijo que iban a haber ¿cuántos imperios mundiales? Si alguno sabe. 7 imperios mundiales. ¿Y cuántos han pasado? Si alguno sabe. ¿Cuántos imperios han pasado? 6 imperios han pasado, hermanos. Así que nosotros estamos, y ya se está cocinando el último. Se está cocinando el último imperio que falta por levantarse. ¿Perdón? Se habla de 7 imperios, 7 7 semanas. 7 semanas, así mismo. Cuando el Señor, a lo que quiero llegar, Egipto fue el primer imperio mundial, imperios mundiales, porque ahora mismo no hay ningún imperio gobernando, pero estamos hablando de imperios mundiales. Egipto fue el primer imperio mundial y Asiria fue el segundo imperio mundial. Cuando el Señor le hace llamado a Jonás, Asiria era el imperio que gobernaba en ese tiempo. Y cuando un imperio, de la manera que ellos tomaban posesión o dominio, no era de una manera muy democrática, no era por votación ni nada de eso. Ellos entraban a los países arrasando. Algunos países los dejaban, llevaban a la gente cautiva, llevaban a las mujeres cautivas, a los niños, mataban a sus hombres, saqueaban la ciudad. Así es que yo supongo que muchos pueblos, por ser pequeños, pues ellos mismos no ponían resistencia para por lo menos conservar su vida. Y este era en el medio en el que estaba Jonás. Los países de todo alrededor habían sido ya conquistados por este imperio asirio. Y el Señor, y Jonás vivía, dice la palabra, que vivía en un lugar, en las montañas, bien arriba, cerca de Galilea, Nazaret, por esa área. Y Jonás, según el libro, se menciona en el libro de Reyes, hay un versículo que habla de Jonás, dice que él había profetizado, él vivía durante el tiempo del rey Jeroboam III, creo que era. Segundo, there you go, gracias. Jeroboam II. Y este tiempo fue después de Elías y Eliseo, pero antes del profeta Isaías. Así que él era profeta de Dios. La Biblia no menciona mucho más de él, en cuanto a su ministerio o su vida, pero él era profeta de Dios más o menos en esa época. Y dice que él recibió entonces de parte del Señor una misión. Una misión que no se ve mucho en el Antiguo Testamento, porque va afuera de lo que es su terreno, afuera de Israel, afuera de Jerusalén. El Señor lo mandó ¿a dónde? A Nínive. ¿Y quién sabe qué era Nínive? Una ciudad llena de maldades. Nínive era la capital de ese gran imperio, del imperio
asirios. Era una gran ciudad y desde ese lugar era donde se maquilaba, donde se preparaban las estrategias para salir de ahí, entonces a conquistar más tierra, a conquistar más pueblos. Y el Señor lo manda a él a ese lugar. Es como decirle a uno de nosotros, váyanse a Irán, a donde están reunidos los de ISIS, y vayan y díganle de parte mía, que si no se arrepienten, los voy a destruir. Señor, pero tú me estás mandando esa, la guillotina. Ustedes no han visto, yo no sé si ustedes han visto, pero ellos mismos graban lo que ellos hacen con los cristianos. Y a algunos de ellos le han arrancado la cabeza. Así que cuando el Señor le dio a Jonás la orden, a veces nosotros hemos leído la historia, pero a veces desconocemos en qué ambiente se movía, se estaba moviendo toda la situación. Señor, ¿a dónde tú me has mandado a mí? A la boca del león. Y Jonás, tan ingenuo, diría yo, quiso huir de la presencia del Señor. Y como dice el versículo, texto áureo, ¿a dónde huiré? Me iré de tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aún debajo del mar, en lo profundo del mar, ahí el Señor está. Así que no había ningún lugar a donde él pudiera ir para esconderse de la presencia del Señor. Pero él, no sé, a lo mejor dijo, bueno, Señor, ¿será que yo no oí nada? Déjame, me voy de vacaciones. Y él bajó de la montaña donde él estaba al puerto cerca de donde vivía, que se llama Jope, y ahí pues entró en una embarcación para irse bien lejos, al lado opuesto a donde el Señor lo había mandado. Donde el Señor lo había mandado a Nínive quedaba lejos, bastante, era un viaje largo, era un viaje lejos, peligroso, aparte de que a donde Dios lo había mandado era prácticamente a la boca del león. Y él entonces se embarcó y agarró para el lado opuesto, para Tarsis. El Señor me mandó para allá, pero yo me voy a ir para allá, para el otro lado. Amén. Alguien que me lea el versículo 1 y 2 otra vez, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Algo que me faltó decir, habíamos leído también que los prejuicios afectan la obra misionera. Y como les había dicho, Jonás conocía muy bien las personas a las que él tenía que ir a evangelizar, o por lo menos llevar el mensaje de muerte. Si no se arrepienten, pues el Señor los va a eliminar. Y acá el libro dice que él tenía prejuicios, porque los asirios oprimían a Israel en ese tiempo y no deseaba verlos perdonados en el caso que se arrepientan. A lo mejor él pensaba, no, esta gente no se merece que el Señor los perdone. Con todo lo que esta gente han hecho, ellos se merecen muy bien el castigo que le viene. Si yo no voy para allá, pues ellos seguirán en su maldad y Dios entonces traerá contra ellos el castigo que ellos se merecen. A veces nosotros no nos ponemos en el lugar de los demás, no tenemos compasión. Pero gracias a Dios que el Señor es diferente a nosotros. De que el Señor nos ve a cada uno de nosotros por igual. Y que nosotros que medimos la maldad y el pecado de cierta manera, y si nosotros no matamos a nadie, pues no estamos en ese nivel de maldad. Delante de los ojos del Señor, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos tenemos necesidad de Dios, de acercarnos a Él y de entregarnos a Él. Así que todos en ese sentido estamos en el mismo bote hasta que el Señor viene y nos rescata. Y nosotros nos dejamos rescatar por el Señor. Hacemos caso al llamado del Señor. Amén. Así es que nuestro hermano Jonás. Usted dijo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice. La palabra, pero no estamos porque Cristo ya nos redimió.
Señor, sí. cuando nos redimió, cuando nos redimió, que nosotros nos arrepentimos de corazón, de verdad, y buscamos a Dios, ya hacemos de Cristo. Amén. Exacta. Amén. Porque ¿qué hacemos aquí si Dios no nos ha salvado? Entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Sí, claro. Pudiendo gozar en el mundo, aunque nos vayamos para el infierno. Hermano Julio, es que el contexto de ese verso, ese que mencionó, dice que cuando se pusieron a buscar a ver si había un justo, no había ni Eso siquiera... fue en el Viejo Testamento. No, eso dice en Romanos. En Romano. Ajá, dice, si no hay justo, no hay, dice, no hay ni uno. Lo trae de otro modo. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es lo que ese versículo quiere decir es que todos estamos en necesidad de Dios. Ahora, todos hemos pecado. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y como hemos sido destituidos ahora, necesitamos regresar al Señor y hacernos de de la sangre de Cristo para que nos limpie de nuestros pecados. Amén. Así que el problema es que a veces las personas del mundo dicen, pues yo no tengo de qué arrepentirme. Y es ahí donde le podemos citar o donde le podemos traer a colación que la palabra dice que todos hemos pecado. Así que todos necesitamos de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces, ya para entonces el reino de Asiria se había convertido en un imperio mundial, el cual se mantuvo a la cabeza de las naciones por 300 años. Que no es como ahora que cada 4 años cambiamos de presidente. Bueno, pero igual aquí cambiaban de reyes o generales, pero el imperio era el que gobernaba todas las naciones. Y aquella era una ciudad de juicio terminante contra la soberbia y prepotente ciudad de Nínive. Aquella ciudad, las personas de esta ciudad eran personas prepotentes, tenían un carácter fuerte, como que nosotros somos los líderes, nosotros somos los que mandamos, y personas con este carácter menosprecian a los demás, ven a los demás con menosprecio. Dice, los asirios eran altivos y paganos. Lo más probable era que no trataban bien lo más probable era que no trataran bien al profeta hebreo, ni hicieran caso a su predicación. Así que imagínense Jonás llegando hasta donde ellos. Si ellos no hacían caso a lo que él decía, él corría el riesgo de que en ese momento le arrancaran la cabeza. Así que él sabía muy bien a lo que él se estaba exponiendo. Pero la palabra dice, el mismo Señor dice, si al árbol verde le han hecho todo esto, ¿cuánto más al seco? ¿Cuánto más a ustedes? Así que nosotros no nos podemos asustar y tenemos que estar conscientes que así como el Señor fue martirizado y aún los primeros discípulos de la historia fueron muchos de ellos quemados en la hoguera, fueron algunos de ellos martirizados, tenemos que agarrarnos del Señor, porque como vemos la situación alrededor nuestro, vienen tiempos difíciles para nosotros. Ayer le comentaba al hermano Alex que había escuchado en el radio como esta muchacha la habían contratado en una misión, en una de esas misiones donde ellos se encargan de ayudar a construir iglesia, entre otras cosas. Era una de las misiones cristianas. Y ella trabajaba en la parte de oficina, ayudando en los papeleos y esas cosas. Pero parece que la muchacha la habían contratado, pero no era cristiana. Y como no se puede discriminar en cuanto a religión y muchas otras cosas, pues la muchacha tenía trabajo ahí en ese lugar. Pero esta misión tenía una página en el internet. Ellos muy bien, abiertamente, ellos habían profesado su fe, de qué se trataba
su ministerio, de qué se trataba su ministerio. Y a la muchacha, en una de sus encomiendas de trabajo, le habían dado unos panfletos que tenía que distribuir dentro del mismo edificio donde estaba la misión. La muchacha se negó porque dice que ella se sentía que estaba siendo, que eso iba en contra de su creencia. Eso iba en contra de su creencia. Así que ella rehusó hacer el trabajo por la cual había sido contratada. Y aparentemente el presidente de la compañía o uno de los managers se acercó a ella y habló con ella. A lo mejor le presentó el evangelio, le explicó: mira, nosotros en este ministerio servimos al Señor por las cosas que el Señor ha hecho muchas cosas conmigo, y le presentó a ella el plan del evangelio, no obligándola, porque nosotros no obligamos a nadie, pero presentándole que de igual manera como el Señor hizo tantas cosas en él deseaba que ella pudiera llegar al conocimiento del Señor, y que ella tenía que entender de que esa misión o ese ministerio era un ministerio cristiano, y que parte del trabajo era distribuir esos panfletos cristianos. Entonces, después de eso, ella se contactó con un abogado porque se sintió ofendida, se sintió atacada, se sintió que la estaban haciendo a ella menos cristiana. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo no soy suficientemente cristiana, es lo que tú me estás diciendo. Yo le digo, wow, en este país juegan con las palabras que uno dice, y por cualquier cosa te pueden echar de tu trabajo. Porque tú me has ofendido con lo que tú me has dicho, y a veces los managers no quieren ni meterse en eso. Es más fácil para ellos despedirte. Es más fácil despedirte. Así que estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. No sabemos hasta qué vaya a llegar, pero la gente, cuando usted le quiere presentar el evangelio, muchos se ponen agresivos. Ya no quieren escuchar, ya no me digas nada, no quiero saber nada. Se sienten, como dice la palabra, no quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean manifiestas. Y uno quiere presentarle el plan de salvación, y nos pasa a veces como Jonás. Queremos salir corriendo para el otro lado. Esta clase es para mí, hermanos. Sí. Esta clase es para mí. Y hermana, si puedo, en los otros días, pues una compañera regresó al trabajo porque ya habíamos orado por ella aquí en la iglesia de que tenía un cáncer y lo tenía por aquí, se le brotaba así, ¿verdad? Entonces, pues ella regresó y yo bien contenta, pues todos los días la saludaba bien contenta, y le dije, qué bueno porque Dios hizo ya la obra en ti, te sanó. Me dice, ay Katy, pero te tengo que contar que me volvió a salir cáncer otra vez. Me tiene que hacer una biopsia, dicen que ahora lo tengo regado. Y yo le dije, ay, pues sabes qué, que como lo hizo aquella vez, lo va a volver a hacer otra vez. Y entonces y yo le digo, ay, pero qué bueno, porque si ahora sí me lo permites, te dije, ve, si me lo permite, yo puedo ir a la iglesia con un grupito de amigas, no lo quiero ser tan religiosa, sí, y decirle, y de hermanas, ve, yo le dije, de amigas, y si quiere invito al pastor también, ¿sabes? Yo quiero que la gente se sienta cómodo con lo que estoy tratando de hacer. Y él me dice, pero yo soy católica, yo hago lo mismo que tú. Yo le dije, oh no, está bien, no hay ningún problema, le dije, no hay ningún problema, pero es solamente para ir a orar contigo. Entonces me dice, pues tú yo no voy a hacer pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir, tú sabes, hacerse bien amigable con esas personas. Sí. Está la clave aquí, hacerte bien amiguita. Sí. Bien amigo, esos varones, amigos de ellos, tienes que hacértelo amigo. Sí. De otra manera, ellos no te dejan entrar en su territorio. No, eso yo me he dado cuenta de eso. Uno primero tiene que acercarse a la persona. Somos muchos, y por decir mucho quiero decir que yo creo que de acuerdo a las circunstancias hay que usar diferentes tácticas. Si esto podemos aprender de Pablo. Pablo predicaba de diferentes maneras de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo al entorno en el que él se encontraba.
Y cuando él llegó, no me acuerdo si fue a Grecia, y vio un montón de imágenes que habían sido levantadas para diferentes dioses, había un espacio vacío para el Dios no conocido. Y eso fue para él una oportunidad para decirle, yo te puedo presentar ese Dios que tú no conoces. El Señor usaba de manera poderosa a nuestro hermano Pablo, pero de esa misma manera que el Señor lo usaba a él, nos puede usar a nosotros. Y hay un versículo acá en la Biblia que dice que, bueno, el versículo en realidad habla de que, dice, por causa del Evangelio, van a ser llevados ante gobernadores y reyes, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No tenemos que esperar, o esto solamente no aplica para el momento en el que a lo mejor puedan llevar a uno preso, sino que a lo mejor estemos al lado de alguien que necesita una palabra del Señor. Así que tenemos que orarle al Señor para que nos dé en ese momento las palabras correctas con la cual podemos llegar a esa persona. El Señor, cuando estuvo cuando le habló a la mujer que fue a sacar agua, bueno, Él era Dios, pero Él está ahora con nosotros. A cada uno usó una manera diferente para acercarse o para llegar al corazón de esa persona. Solamente Dios conoce el corazón, así que a Dios es que tenemos que pedirle dirección. Tenemos que siempre acordarnos, hermana, que Él era Dios, pero Él cuando estaba aquí en la tierra era hombre, era dirigido por el Espíritu Santo. No, él no hacía las cosas porque Él era Dios, era por la dirección del Espíritu Santo y la comunión con el Padre. Por eso es que Él dice que nosotros podemos hacer mucho más de lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si buscamos esa comunión con el Padre a través del Espíritu Santo, vamos a poder hacer esa cosa. Él no hacía las cosas porque era completamente Dios y completamente era la dirección del Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a seguir leyendo, vamos a ir al versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Hay un versículo más que quiero leerles. Dice la palabra, bueno, dice acá el libro: no nos podemos olvidar que el Señor nuestro Dios es el dueño de nuestras vidas. Y al igual que el apóstol Pablo deberíamos decir, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que la muerte no puede ser, el temor a la muerte no puede ser lo que nos detenga a cumplir la misión que el Señor nos ha dado. O como dijera también el apóstol Pablo, como dijera Jesús, cuando le pidieron que no regresara a Jerusalén, pues le esperaban prisiones y tribulaciones. No era Jesús, era Pablo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No estimo mi vida, así que no me importa lo que me pase a mí como persona, con tal de cumplir la misión que el Señor me mandó. Así que eso es lo que aprendemos en la palabra, ese es el ejemplo que nos han dado y eso es lo que nosotros debemos copiar. Debemos entender que estamos en esta misión y no estimar nuestra vida con el fin de poder cumplir la misión que el Señor nos dio. Amén. Y en el versículo 3 ya leímos que ahora Jonás se levantó para huir. Cuando recibimos una orden de parte de Dios, no nos debemos poner a pensar mucho, mucho menos dudar,
si él podrá o querrá hacer lo que ha dicho. Cuando damos lugar a la lógica y a la razón humana, el diablo se aprovecha y siembra duda en nuestro corazón. Empezamos a pensar, a analizar demasiado todo lo que pudiera pasar antes de yo pararme en esa puerta y tocar el timbre. Nos ponemos a pensar cuáles son las 1001 cosas que pudieran pasar. Y cuando nosotros hacemos eso, siempre va a haber una razón por la cual no hacerlo. Y así que terminamos no haciéndolo. Terminamos no haciéndolo. Así es que ese fue uno de los factores que pasó con Jonás. ¿Quién sabe si Jonás se sentó a analizar todas las cosas, todas las circunstancias que estaban pasando a su alrededor? Y la mejor respuesta que él pudo encontrar para estar tranquilo no era quedarse ahí y simplemente ignorar la voz de Dios, pero salir huyendo a lo más lejos que él pudiera, el lugar opuesto del lugar donde el Señor lo mandó. Dice, el miedo que le sobrevino al pensar en el poderío de los asirios y su fama de ser crueles y malvados, le llegó a Jonás. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo alguna vez cuando hemos querido tocar la puerta o hacer una llamada que pudiera resultar negativa? ¿Quién no le teme a un insulto, amenaza o el peligro hasta de perder la vida por reprender a alguien y reprocharle su pecado? La gente se vuelve agresiva cuando tú le dices, mira, es que el homosexualismo, y ellos a veces tratan de traer el conflicto y te preguntan directamente, ¿tú qué crees sobre eso? Para ver qué tú le vas a responder y traer el conflicto y empezar a discutir. Y la gente está como tan listo para defensiva, a la defensiva, esa es la palabra, está a la defensiva, está esperando a ver qué es lo que tú le vas a decir, casi con el puño en la mano, así, listo para tirar el golpe. Están como cuando estaban con Jesús, buscando hacerlo caer, así están con nosotros, igualmente. Están en todo momento buscando la manera de decirnos algo que nosotros nos salgamos del plan del Señor, y ahí van a venir todo el mundo a acusar. Así que estamos viviendo en tiempos en el que hay que estar en comunión todos los días. Antes de salir de nuestra casa tenemos que presentarnos y ponernos en las manos de Dios, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el camino y con quién nos vamos a enfrentar. Conocer la palabra del Señor, hacer su voluntad y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos use. Estar dispuesto primeramente a ser usados por el Señor y ponernos en las manos del Señor. Amén. Es importante descansar en la ayuda del Espíritu Santo cuando estamos en momentos de aprietos. Como le había dicho antes, no se preocupen de lo que tenemos que hablar ni qué decir, porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras en ese momento. Ahora que tenemos paz, podemos prepararnos en la palabra del Señor, y cuando llegue el momento, el Señor nos atraerá a nuestra mente lo que ya hemos aprendido. Amén. El tercer elemento causante de la huida de Jonás fueron sus prejuicios. Él sabía muy bien cuánto daño estaban haciendo los asirios a su país y que ellos merecían el castigo que el Señor había profetizado contra ellos. Los prejuicios que se aniden en nuestro corazón contra otro pueblo, cultura o raza no nos dejarán sentir amor por ellos al grado de no hacer hasta lo imposible para salvarlos de la ruina. La evangelización tiene que surgir de un corazón lleno de amor por los perdidos, así como Cristo dio su vida por nosotros como prueba de su amor. Y si hay en nosotros prejuicios raciales, sociales o aún religiosos, no seremos aptos para el ministerio de las misiones, hermanos. Así que tenemos que sacar prejuicios de nuestros corazones si es que están ahí. Hermana Annie, aquí, ¿verdad?, vemos la misión que Dios le había dado a Jonás y lo que Jonás iba a hacer, pero el escritor aquí da unos factores, por decirlo así, de los que posiblemente fueron las causas de que Jonás agarrara otro camino, ¿verdad? Dice ahí prejuicios, miedos o temores o dudas, ¿verdad? Entonces nosotros también muchas veces escuchando a personas
que nos empiezan a decir que cómo la gente actúa cuando nosotros le damos el mensaje, a veces nos mete tanto en la mente que decidimos simplemente no hacerlo, o ir con cuidado, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que todas esas cosas las ocupemos como para prepararnos mejor, pero eso no debe de impedir a que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Amén. Porque cada uno tiene su propia versión, su propia excusa para decir, no voy a anunciar la palabra por esto, por el otro. Entonces, ahí es donde dice que nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de ideas, ¿verdad?, que impiden a que la palabra de Dios siga siendo predicada. Entonces, estamos desobedeciendo ya el mandato de Dios en ese sentido, sin inconscientemente, según nosotros haciendo bien, o planeando, o pensando bien, pero lo estamos haciendo de una manera equivocada. Amén. Dice la palabra que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y podremos ser testigos. Y dice el Señor que Él le dará el Espíritu a quien se lo pida. Así que vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu para que ese miedo salga de nosotros, pero eso es pidiendo y con el mazo dando. Y saliendo a hablar, y saliendo a hablar, venciendo el miedo. O cualquier sea la razón por la cual no lo estemos haciendo. Sí, hay algo que Jonás sabía que Dios no iba a perdonar a ese pueblo, pero había algo en él. ¿A qué fue la misión que Dios lo llevó? A veces nos pasa a nosotros muchas veces. Dios nos manda, y sí, es cierto. Si aquel hombre no hubiera ido a predicarle al eunuco que iba de camino, yo sé que Dios lo perdona. Pero ¿a qué nos mandó Dios? Ve y predícale. Primero tienen que saber la palabra de Dios, predicarle. Yo sé que Dios la va a perdonar, mi familia Dios la va a tocar, voy a orar y esto, otro. Pero si no le damos con la palabra, nunca se van a arrepentir. Y no es nuestra palabra la que salva ni la que transforma, es la palabra del Señor. Así que tenemos que conocerla para que cuando nosotros hablemos no salga como que es nuestra opinión, sino lo que dice la palabra. Amén. Por eso me gusta cuando dice vino palabra de Jehová. Jonás, vino la palabra y dice y se levantó. O sea, levántate y ve. No es que estaban sin hacer nada, porque muchas veces consideramos que al estar aquí estamos sin hacer nada. Pero realmente a veces en la misma palabra el Señor nos dice levántate, no tanto ir afuera a las naciones, sino ir con el vecino, o sea, con mi prójimo, que está al lado mío, porque muchas veces sentimos en el Señor, o el Señor nos pone en nuestro corazón, hacer una oración por ese hermano, o acercarnos a ese hermano, o dar una palabra de aliento, pero realmente hacemos nulas las palabras del Señor, aún predicándonos de lo que está predicando hoy en día. A veces no sabemos, pero el Señor nos insta por la palabra que vayamos y prediquemos. Puede ser a nuestros familiares, muchas veces tan solo con llegar a la casa de alguien y decirle Cristo te ama, o algo tan simple como eso transforma el corazón. Pero a veces cuando viene la palabra no la ponemos en práctica, sino la guardamos para nosotros. Amén. Vamos a volver a la palabra, vamos a Jonás 1:4, vamos a empezar a leer un poquito más. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así es que el Señor no lo pasó por desapercibido. Él quiso irse por otro lado. Tú piensas que vas a poder hacer lo que tú quieres, estás en desobediencia. Y muchas de las cosas terribles que vienen a nuestra vida vienen por la desobediencia. Y a veces nosotros hablamos sobre los problemas que pudiéramos estar pasando y los calificamos como una tempestad. Es una tempestad de problemas que tengo. Pues una tempestad de problemas se le levantó a Jonás por su desobediencia. Y dice que los marineros, que eran los que conducían la nave, tuvieron mucho miedo. Y cada uno clamaba a su propio Dios. Y echaron al mar los enseres, es decir, las cosas que estaban dentro del barco, para ponerlo más liviano, que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y yo había leído en otra versión que esta palabra que usaron de dormir es la misma que usaron en el Génesis cuando dice que Adán entró en un profundo sueño.
Así que él estaba en un profundo sueño, tal sueño que él ni sentía, ni se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. El barco dice que estaba que se partía y él estaba como si fuera anestesiado. Cuando nos alejamos del Señor, nuestro espíritu está anestesiado. No podemos sentir la presencia del Señor, no podemos discernir entre las cosas bien, que están dentro de la voluntad de Dios y las que no. Y por eso es que terminamos cada vez más profundo y más profundo en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, y a veces caemos hasta el punto en el que, como dicen, de no return. Si lo dejamos y no hacemos caso al llamado del Señor, eso llega a pasar. Así que los marineros tuvieron mucho miedo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Parece que los que estaban en la nave venían de diferentes países o de diferentes pueblos y cada uno tenía un Dios diferente, pero ninguno de los dioses de ninguno de ellos le funcionó. Así que por lo menos ellos sabían que Jonás era de otro lugar y dijo: bueno, él ha de tener un Dios diferente. Clama tú al tuyo, a ver si tiene misericordia de nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero: vamos a echar suerte, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Parece que en ese tiempo era costumbre de echar suerte para muchas cosas, porque vemos que aún, creo que cuando iban a escoger uno de los discípulos que iba a tomar el lugar de Judas, echaron suerte, ¿verdad? Cuando Jesús murió, echaron suerte sobre su ropa para ver a quién se iba a quedar con ella, para no partirla, porque dicen que era de muy buena calidad. Era como una práctica. Era una práctica, parece común. Sí. Así que, y parece que las personas de este tiempo eran muy supersticiosas. Ellos, una de las razones por la cual el Señor mantuvo al pueblo de Israel separado de las demás naciones era por su idolatría. Había mucha idolatría en las demás naciones, y Él no quería que ellos se contaminaran, sino que ellos fueran ejemplo a los demás de lo que era servir al Dios verdadero. Así que había muchos servicios a los demonios, porque para que ellos fueran tan devotos, ellos tenían que haber visto algunos milagros o quién sabe qué cosa que realizaran esos dioses. Como recordamos que cuando Moisés fue a liberar al pueblo, el faraón no se sorprendió por lo que hizo Moisés, de que su bastón se convirtió en serpiente, porque aún los propios sacerdotes del faraón pudieron hacer la misma cosa. Así que estos hombres en todas estas otras naciones que confiaban en todos esos dioses, por algo sería, ¿no? Así es que ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. El Señor sabe que estos hombres, esa es su práctica, pero el Señor usó esa práctica para dejarles a ellos saber: es este que está aquí. Este es el causante de toda esta tempestad. No, y incluso el Señor usó a uno de ellos para decirle: levántate y clama a tu Dios. Cuando el Señor le había hecho: levántate y ve. O sea, cuando el Señor nos llama, qué bendición. Pero cuando otra persona que no conoce del Señor le dijo: levántate, ahora le está dando a entender también lo que ya el Señor le había dicho, que tenía que: levántate y clama a tu Dios. ¿Por qué no te acercas a tu Dios? Así es que la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos, dinos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Ellos por alguna razón sabían o sentían que esta tempestad no era normal. Estos eran marineros profesionales que ellos, antes de salir al mar, yo supongo que ellos estudiaban igual que ahora, vamos al forecast a ver cómo está, si va a estar tranquilo el mar, si va a estar safe para salir. Y que de repente, de la nada, se haya levantado la tempestad. Ellos lo vieron como algo sobrenatural. Eso no es normal. Así que, y a nosotros es que nos está afectando. Así que el problema tiene que estar aquí. Y cuando la suerte cayó sobre Jonás, le empezaron a cuestionar: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes?
¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás, muy humildemente, le contestó con la verdad. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así que toda esta tempestad sirvió para que él fuera testigo del Dios verdadero. Y no solamente eso, estos hombres pudieron ver el poder de Dios. ¡Ah, este es un Dios poderoso! Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Parece que ya Jonás le había dicho que él andaba huyendo de la presencia de su Dios. Dice, sí, pues él se lo había declarado, él se lo había dicho. Así es que vemos ahora aquí Jonás en una situación un poquito apretada. Y dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Así que él estaba en desobediencia. Y el problema es que la desobediencia no solamente lo afectó a él. El mal, el castigo de Dios, no solo le afectó a él, pero a los que estaban a su alrededor estaban siendo prácticamente castigados de igual manera. Así que cuando nosotros desobedecemos a Dios, no solamente somos nosotros los que nos vemos afectados, nuestra familia, nuestros hijos, se pueden ver afectados de igual manera. Ellos pueden ser víctimas de nuestra desobediencia. Y lo podemos ver aquí. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Y más se iba embraveciendo el mar. Él le respondió, bueno, tómenme y échenme al mar, y el mar se va a aquietar. Así que él sabía muy bien cuál era la respuesta. Él prácticamente dictó sentencia sobre su vida, porque él sabía que si lo tiraban al mar, era una muerte segura. Él sabía que iba a ser una muerte segura. Dice, porque el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vemos a un hombre que primero huye de la presencia del Señor, que no se quiere enfrentar a ese pueblo tan malvado como es el de los asirios, que él siente que no se merecen ser perdonados por Dios. Sin embargo, aquí está teniendo compasión de estos marineros. Y le dicen, se dio sacrificio por la vida de ellos. Por la vida de ellos. Iba a entregar su vida porque él no sabía lo que Dios tenía preparado. Iba a morir para que ellos se salven. Así mismo. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. A veces no sabemos, no conocemos el corazón y la mente de la gente. Oye, pero no lo conocemos, de verdad que no. De verdad que no lo conocemos. Bueno, así es que él prácticamente se entrega su vida para salvarlos a ellos. Y aquellos hombres no dijeron, ok, vamos, ya, esto ya está, que es demasiado para nosotros, levántate para el agua. No, dice que aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra. Tenían buen corazón. Ellos no querían llegar hasta ese punto de tener que agarrar a Jonás y tirarlo al agua. Ellos sabían que era la muerte segura, así que ellos trabajaron, hicieron todo lo que ellos como hombres, como profesionales marineros podían hacer, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En otras palabras, ya no le quedaba a ellos ninguna otra opción. Si no lo tiramos al mar, vamos a morir todos, inclusive el mismo Jonás. Así que ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron, ya no clamaron a su Dios de ellos, sino que clamaron al Dios de Jonás, porque ellos sabían que era el Dios de Jonás el que estaba ocasionando la tempestad. Clamaron al Dios de Jonás, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ellos tenían miedo que si tiraban al hombre de Dios al mar, entonces la furia del Señor iba a ir contra ellos por haber hecho tal cosa, porque ellos sabían que era la muerte que le venía a Jonás.
ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Pilato. Esa es la parte de Pilato. Se lavaron las manos. Bueno, ellos en ese momento lo que les interesaba era salvar su vida. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor casi instantáneamente. Así que, como prueba de que efectivamente era por Jonás el problema que estaban pasando. Y estos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Gloria a Dios. Así que esto sirvió para que estos hombres conocieran a Dios. Amén. Así que aún en medio de la desobediencia de Jonás, el Señor usó ese momento. Claro, no te seamos desobedientes para que el Señor salve a otro. No. Ese no es el método. No, tenemos que ser obedientes. Pero el Señor usó ese momento para dejar conocer su poder. Y que estos hombres que a lo mejor nunca habían oído de Jehová pudieran escuchar y ver por sus propios ojos, por experiencia propia, que era un Dios verdaderamente poderoso. Dice que en ese momento ellos hicieron votos a Jehová. Otra parte de la Biblia en Hechos nos habla de que Pablo, no sé si recuerdan, el pastor predicó el domingo pasado sobre la tormenta que Pablo pasó. Pues fue en el mismo lugar, en el mar, en ese mismo mar Mediterráneo, fue que Pablo iba también en una barca, se levantó una tempestad y el barco quedó encallado y casi se morían todos. Pero a diferencia de Jonás, Pablo sí estaba dentro de la voluntad de Dios. Así que no siempre las tormentas vienen por castigo, pero aún en medio de las tormentas tenemos que permanecer firmes y fieles al Señor. Si sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, es aquí cuando podemos decir: todo obra para bien a los que aman al Señor. Amén. Así que Pablo también tuvo que pasar por una situación parecida, pero el Señor le dio la victoria, y también ahí fueron salvados de estos hombres que iban como presos y pudieron ver el poder del Señor. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Amén. Dice: en cierto modo el caso de la liberación de Jonás es una prueba más de la bondad de un Dios que no se goza del fracaso de los suyos. Él está dispuesto a realizar su voluntad en nosotros si aún queda fe en nuestro corazón y estamos dispuestos a someternos a Él. El propósito que tenía el Señor con Jonás, con todo esto que él estaba pasando, era de volverlo a traer al redil. Ese era el propósito que el Señor tenía con Jonás. Era de que Jonás volviera de nuevo al redil. Y a veces, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos vienen cosas difíciles. Y a veces nos alejamos tanto que dicen algunos: bueno, hasta que no toque fondo fue que vine de nuevo a regresar al Señor. Cuando han tocado fondo, cuando están como Jonás, a punto de perder la vida, entonces fue que él clamó al Señor. Así que el Señor a veces permite ciertas situaciones para llevarnos hasta ese lugar en el que ya no queda solamente que clamar a Dios. Y estando ahí, si clamamos a Dios, el Señor nos salva. El Señor nos rescata. Y en el versículo 2 que viene ahora, es la oración que hizo Jonás al Señor. Y él empieza diciendo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Así que él invocó a Jehová y ya él sabía que el Señor lo había escuchado. Y el Señor me oyó. Dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde la muerte, prácticamente, desde el seno del Seol, desde la muerte, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas,
y tus olas pasaron sobre mí. Así que él está explicando todo lo que él vivió cuando fue tirado al mar. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Estaba preocupado porque se sentía desechado delante de los ojos de Jehová. Desechado por Jehová. Pero no era, la intención de él no era huir de Jehová. Debería estar contento. Bueno, ahora el Señor me ha desechado. Bueno, tú estabas huyendo de Jehová. Pues deberías estar contento, ahora has sido desechado, pero no. Cuando uno se siente, cuando el Señor, uno lo siente lejos, clama como David, ay Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque es que fuera de ti no hay nada, Señor. Él sintió en carne propia lo que era sentirse desechado por el Señor. Igual que como Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un sentimiento que él mismo no explicó, pero él se sintió desamparado por el Señor. Y fue un dolor bastante grande lo que él sintió. Así es que sentirse que el Señor ha desechado a uno, que está lejos de uno, trae desesperación a la vida. Amén. Dice, mas aún veré tu santo templo. Así que él estaba profetizando de que él iba a salir de ahí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Así es que, según el libro, dice que este pez tan grande que usualmente se alimenta de otros peces, se volvió vegetariano durante esos 3 días. No comió carne. Así es que, pero estaba el pobre Jonás enredado con todas las algas que comía el pez. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Como le digo, cuando uno ya está en el momento de la muerte, de que ya no queda más nada que podamos hacer, a veces ahí es donde uno se acuerda de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sin misericordia, su misericordia abandonan. Y aquí el libro decía sobre ese pedazo, dice, las vanidades ilusorias son ídolos, las ideas erróneas, las esperanzas falsas que los inconversos ponen como garantía de que todo les saldrá bien. Solamente decir, no te preocupes que te va a ir bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Son vanidades ilusorias. No hay garantía en esta vida. Lo único que nosotros podemos tener como garantía es que si estamos en el Señor, todo obra para bien. Dice, estos abandonan su vida en las manos de nadie, en las manos de nadie, o más bien en las manos de Satanás, porque el que no está con Dios, lamentablemente si tu Dios no es Jehová, pues tu Dios será Satanás. Pues no se someten a la soberana voluntad del único Dios verdadero. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. Si alguno ha hecho promesa delante del Señor, dice la palabra, no tardes en cumplirlas. Amén, porque el Señor está pendiente de todas esas cosas. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez después que Jonás se arrepintió. Así que la tempestad cumplió su propósito, llevarlo a él hasta desfallecer. Pero él se arrepintió delante del Señor, clamó a Jehová. Y dice que Jehová mandó al pez y lo vomitó en tierra. Amén. La misericordia del Señor es grande. Y ya son las 3. Pero le quería preguntar, ¿cuál debió haber sido la actitud de Jonás en medio de la tormenta por su desobediencia? Después que estamos en medio de una dificultad, de un problema, que el Señor a lo mejor lo ha levantado por nuestra desobediencia, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Arrepentirse, pedir perdón y continuar con lo que Dios le dio. Así mismo. Lo que no hizo. Arrepentirnos, pedir perdón y regresar de nuevo. Muchas veces cuando nos vemos que hemos caído, que hemos desobedecido al Señor, y es lo que vemos a veces,
pues la persona es cuando más se aleja. Cuando más se aleja del Señor, siente que a lo mejor que como que ya han caído muy bajo, o como que ya el Señor no los va a perdonar. Pero el Señor está presto para perdonarnos. Y Él sabe que vivimos aquí en este mundo, que no somos perfectos, pero dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y que si el justo cae 7 veces, 7 veces el Señor lo levanta. Así es que si nos llegara a pasar que desobedecemos o que caemos, hermanos, la única respuesta y lo único que nos queda es clamar al Señor. No hay nada más allá afuera. Clamar al Señor. Y como misioneros del Señor, pues empezar a clamar y a obedecer el mandato que el Señor nos ha dado. Amén. Pues hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, y la persona que continúa.